Señor, se supone que yo lleve frutos. Dios nos crea para que nosotros seamos productivos. Cuando yo meditaba en esta palabra en esta mañana, yo pensaba en la hermana Cintia. La hermana Cintia está en la parte de atrás. Dios te bendiga, Ichi y Cintia. Meditaba en ella porque en una ocasión, usted como iglesia, los que llevamos tiempo, sabemos que Cintia de primera instancia quedó embarazada y el primer embarazo no se le dio. Y entonces cuando no se le da, yo sé que hubo un temor en ella de ser improductiva. Pero Dios nos llamó a dar fruto, a dar producto. Entonces la hermana Cintia tuvo una segunda oportunidad que aprovechó al máximo. Le causó dolor, le causó angustia porque estuvo en su casa acostada en cama, en un proceso, ¿verdad?, que el médico lo ordenó para poder dar fruto. Y hoy en día el fruto, el producto de Cintia y Ichi está en medio de este lugar. Había dolor en la vida de ella, había angustia, había aflicción, pero ese dolor, esa angustia se quebrantó, se rompió a la llegada de este maravilloso niño. O sea, lo que sea que yo me involucre, se supone que comience a dar fruto. ¿Por qué? Porque mi mano está allí. Su mano está allí. Se supone que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted entre, haya bendición. Porque tú y yo ya hemos sido bendecidos. Si yo estoy fluyendo en lo que Dios ha diseñado para mí, no hay otra alternativa que dar frutos. Agradezco a Dios. No sé cuál de las dos damas que están detrás de Dilsa y de Chabriel, aquellas dos damas, durante la semana estábamos en la iglesia y una de ellas se detuvo. Me parece a mí que estoy dando en el blanco. Y cuando se detiene la parte de allá, en el vehículo, en medio de la carretera, no importó si venían carros de un lado ni para el otro, yo me asusté porque yo dije, puede que el carro le pueda dar un macetazo al carrito de esta dama. Sin embargo, ella fue persistente, pero llamó, y cuando mi esposa salió, la pregunta que ella le hizo fue: ¿cuándo son los cultos en esta casa? Y damos gloria al Señor porque estas damas están aquí en este lugar, aleluya, traídas por la mano de Dios. Aleluya. Si tú y yo no damos fruto, el mismo Dios del cielo va a provocar que aparezcan los frutos. Aleluya. Yo no sé si usted puede adorar a Dios por esto en esta maravillosa mañana. Aleluya. Se supone que llevemos frutos. Se supone que aumentemos. Se supone que nos expandamos, que nos multipliquemos, que avancemos, que nos movamos. Esa fue la forma en que fuimos creados. Usted no fue creado mediocre, yo no he sido creado mediocre, ni promedio. Yo fui creado como mi padre. Y en lo natural, muchos de nosotros nos parecemos a nuestros padres terrenales, porque fuimos creados por nuestros padres terrenales. Pero en lo espiritual fuimos creados por el Padre Celestial, y yo tengo que parecerme al Padre de la Gloria. Entonces ahora establecemos el estándar de vida. Dios quería que el hombre viviera. Mientras él cargase la imagen de Dios, había un estilo de vida que estaba garantizada para él. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Es semejante al de Dios? Si es semejante al del Señor, hay garantía para nuestras vidas. Mientras no permitamos que el enemigo nos haga perder la cobertura de su gloria, todo lo que tengo, el reino, yo tengo acceso a ello. Mientras yo permanezca en esa cobertura del Señor, mientras yo permanezca en la voluntad de Dios, yo tengo acceso al reino de Dios. Hubo una manera que Dios le dio al hombre para que lo pasase de generación en generación. Yo hablaba con mi suegro en el día de ayer, y él me hablaba de una iglesia en Aguadilla, allá cerca del Gate 1,
A la entrada de Gate 1, antes de la entrada, a mano derecha, hay una iglesia católica y a la parte de atrás hay una iglesia cristiana pentecostal. Y mi suegro en estos días llevó uno de los vehículos a arreglar a unos muchachos ahí, me parece a mí que es aquellos hasta arriba, al electromecánico, y estos muchachos son hijos de pastores. Y hablaba con mi suegro y él me dijo, el pastor de la iglesia de Aguadilla, el papá de estos jovencitos, tiene la iglesia ubicada detrás de la iglesia católica que está cerca de la entrada del Gate 1 de Aguadilla. Y yo le decía a mi suegro, fíjese que esa pequeña iglesia, cuando yo era pequeño, fue la primera iglesia donde yo comencé a ir. Y usted me trae recuerdos de esa pequeña iglesia en esta hora. Entonces en aquella iglesia yo veía la grandeza de Dios. En aquella iglesia yo veía manifestarse el poder de Dios. En aquella iglesia las ancianas danzaban. Había un gozo, había una alegría en medio de aquel lugar, aleluya, que impactó mi vida. Y por eso hoy en día yo estoy en este lugar, aleluya, mire, pasando esta experiencia a mis hijos, aleluya, mire, compartirla contigo en esta hora. Yo quiero que mis hijos vivan esta experiencia. Y posiblemente Dios todavía no haya levantado a alguna anciana que dance como un trompo. Bendito sea el Señor. O la adoración, aleluya, no ha sido tan grande, ¿verdad? Tan gigantesca que el cielo descienda completamente a este lugar. Pero yo espero ese momento. Yo no sé si usted lo espera, yo espero ese momento. Yo espero estar sumergido en la gloria de Dios. Y que mis hijos me vean haciendo la voluntad de Dios. Porque yo quiero que el día que yo no esté, ellos continúen la obra que Dios comenzó conmigo. Haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Después de haber creado la tierra, Él no tenía un heredero para dársela. Usted sabe que Adán desaprovechó aquella oportunidad maravillosa en el jardín. Y por causa de la desobediencia fue arrojado de aquel maravilloso lugar. Siendo arrojado de aquel lugar, ya no había a quien darle esa heredad. Entonces yo te dije hace un rato que esto va a ser pasado de generación a generación. Entonces Dios crea un heredero y la Biblia le llama su hijo. Así que la única manera de tener herencia es convirtiéndonos en un hijo. Porque a extraños usted le da su herencia. ¿Verdad que usted no le da su herencia a extraños? Usted le da su herencia a sus hijos. Tú pones en tu herencia a tus hijos. Entonces, Dios, que es un Dios de generaciones. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque yo conozco al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, el padre de Isaac. Isaac, el padre de Jacob. Jacob, el nieto de Abraham. Y la misma visión, el mismo sueño, la misma promesa que Dios le dio a Abraham, iban a continuar sus hijos, sus nietos y sus bisnietos hasta la cuarta generación. Dios le prometió ser el padre de muchas generaciones, de muchas naciones. No iba a acontecer en el tiempo de él, pero había una promesa que tenía que cumplirse. Ocurrió en la cuarta generación con los 12 hijos de Jacob. Con los 12. Allí se cumplió la promesa de Abraham. Todo lo que la tierra tiene viene de esos hombres. Así que se cumplió la promesa en estos jovencitos, en esta cuarta generación, pero Abraham fue el padre de muchas naciones a través de sus bisnietos. ¿Se cumplió la promesa o no se cumplió la promesa? Eso nos dice a nosotros que muchas de las promesas que Dios nos ha dado no van a ocurrir en nuestro tiempo. Pero si hacemos un depósito en nuestros hijos, ellos pueden continuar la obra y pueden culminar la obra. Yo no sé si usted puede darle un aplauso, Señor, por esto. Dios había creado un lugar que garantizaría el éxito de ese hombre que cargaba
su imagen y semejanza. La encomienda a Abraham era llevar el material en crudo. Posiblemente nuestra encomienda es llevar el material en crudo. Por eso hay mucha aflicción, mucha tristeza, mucho dolor. Aleluya, porque estamos apenas comenzando la obra para poder alcanzar la promesa. Pero él tenía que llevar ese material en crudo, modificarlo, hacerlo crecer, extenderlo, expandirlo y cubrir toda la tierra. Y ese es el llamado que Dios nos hace en esta maravillosa mañana. Abraham tenía la encomienda de que toda la tierra se pareciera al jardín. Aleluya. Esa misma encomienda tenemos tú y yo en este día. Entonces, pastor, ¿cuál es nuestra tarea? Extender el reino de Dios. Cubrir toda la tierra con el reino. La buena noticia es que en el reino de Dios llegó una persona llamada Jesucristo. Dios nos dio el Edén para que pudiéramos tener un plan de trabajo. Él trataba de llevarnos espiritualmente. El Edén es lo que el reino de Dios es naturalmente, pero el jardín del Edén es lo que el reino de Dios es espiritualmente. En términos generales, sea lo que necesitemos para tener éxito, todo está en el reino de Dios. Y ese reino está preparado para cada uno de nosotros. Y te tengo que decir más, la personificación de ese reino se llama Jesucristo. A Dios sea la gloria por él. Mire, Juan el Bautista vino predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién era que estaban bautizando en el río Jordán? Al reino de los cielos, a Jesús. La persona de Jesucristo había llegado en medio de él. Por lo tanto, tenemos que decir que el reino de los cielos descansa en Jesús. Para poder extenderse, experimentar, vivir y caminar el estilo de vida del cual hablamos, tenemos que entrar en el reino de Dios a través de Jesús. Para poder entrar en ese reino de Dios, escuche bien, hay que pasar un proceso. Lo primero es nuestro oído. Escuchar algo que hay como el reino antes de decidir entrar en él. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Yo escucho que hay un reino. Tan pronto yo escucho que hay un reino, como escuché que hay ese reino, yo comienzo a creer en él. Pero si yo no sé que existe ese reino, yo no puedo creer en ese reino. No voy a tener la fe. No voy a saber que existe porque no lo he escuchado. Pero tú y yo lo hemos escuchado una y otra vez. Una y otra vez. Y tengo que decirte que aún Jesús vino predicando de ese reino. Jesús trajo las buenas nuevas del reino. Predicó el evangelio y sanó. Por eso yo te digo en esta maravillosa mañana que hoy se rompen los ciclos de dolor. Cuando el evangelio es predicado y es manifestado, los yugos se rompen, las cargas se tienen que ir, sanidades ocurren. Yo creo que Dios puede estar haciendo algo en esta hora sin que tú y yo impongamos manos. Bendito sea el Señor. Alguien puede estar enfermo en este lugar y está siendo sanado en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Porque la gloria de Él. Aleluya. Restauración vendrá. Sanidades ocurrirán. Vamos a ser restaurados a la intención que Dios tenía cuando nos hizo. Dios quiere que estemos a cargo de la tierra. Y la hemos dejado a cargo de otros. Pero para eso
Dios está rompiendo ataduras malignas de la vida de la gente sobrenatural.